Queridos amigos de Radio Polar, una radio que está vinculada con nuestra ciudad, con nuestra región desde siempre. Un gran abrazo para todos los colaboradores, para todos los auditores, pero sobre todo para toda la familia de esta gran radio. ¿Cuántas generaciones de comunicadores, de técnicos han estado trabajando en Radio Polar? Y también para ellos que son parte de este gran grupo humano, un gran abrazo y sobre todo los agradecimientos por entretenernos, por informarnos todos los días del año aquí en el sur del mundo. Un gran abrazo. Con 10 minutos, 9:10, estamos en el aniversario 80 de Polar, esperando todavía el aviso del intendente José Fernández. Nos pusieron a otro José Fernández en la carpeta de archivo, así que producción, por favor, despertarse hasta ahora, porque estamos de aniversario, despabilar, para que tengamos la información como corresponde. Mi querido Víctor Hernández está en pantalla, vamos a hablar de la historia de Polar. ¿Cómo estás, querido Víctor? ¿Cómo anda? Buen día, bienvenido. Hola, Mauro, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien. Afectuoso, cariñoso, para toda la gente de Radio Polar, para todos los que nos ven, nos siguen, nos escuchan. 80 años no se cumplen todos los días, y menos en las condiciones en las que estamos, ¿verdad? No, exactamente. En estas condiciones además se hace difícil celebrar, pero 80 años no se cumplen todos los días, por Víctor. No. Y lo conversábamos nosotros hace algunas semanas, contarle un poco a la gente, introducirla, contextualizar la situación que se vivía allá por 1940 o antes, un poquito antes de 1940, porque son momentos y tiempos en la historia magallánica donde aparecen muchas radios también, por Víctor. Claro. No te olvides que ya estábamos viviendo la Segunda Guerra Mundial, 1940, y hoy día podemos decir que Polar es la decana de todas las radioemisoras acá en Magallanes. Pero Polar, tal vez uno de sus grandes méritos es su resistencia en el tiempo, porque antes de Polar ya acá en Magallanes se habían organizado importantes radioemisoras. La primera de ellas, fíjate, en 1927, por ahí por el mes de abril de ese año, un comerciante, un soñador español de apellido Verde, Ramón Verde era el nombre de él, creó una radio de tipo experimental a la que le colocó el nombre de Radio Magallanes, que no hay que confundir con la Magallanes actual. Ya. Esta Radio Magallanes experimental transmitía 2 o 3 veces por semana en un horario muy acotado, 2 o 3 horas también diarias, no daba para más el radiotransmisor. Por lo tanto, pero fue el inicio, y lo debemos consignar como tal, el inicio de la radiotelefonía en Magallanes. ¿Ya? Ahora, esta radio tuvo algunos periodos de intervalos también, y finalmente por ahí, con esto que acabamos de mencionar de la Segunda Guerra Mundial, por la década del 40, finiquitó sus transmisiones. Pero fue el primer punto inicial, por decirlo de un modo,
que llevó a lo que es la radiotelefonía, la trajo acá a Magallanes, y eso significó también un estímulo para las personas que siguen adelante con esta iniciativa, y que tiene mucho que ver con lo que tú me planteabas al comienzo, la década del 30, de la cual hemos escrito, hemos conversado incluso en la radio, físicamente hemos hablado del tema, que Magallanes estaba viviendo un proceso histórico, político muy importante, porque ya en 1927-28 el presidente Carlos Ibáñez del Campo, en su primer gobierno, nos entrega el rótulo, nos entrega el rango de provincia. Esto es muy significativo porque por primera vez los magallánicos pueden comenzar a elegir a sus autoridades libremente. Elegimos diputados, por ejemplo, por primera vez en 1933. Elegimos alcalde por primera vez en 1935 y elegimos presidente de la República por primera vez en Chile en 1938. Los magallánicos por primera vez vamos a las urnas y votamos, ¿ya? Y este es un hecho sumamente importante desde el punto de vista político, histórico. Junto con eso se crean también los primeros partidos políticos. Imagínate, la Legión Cívica en 1932. Una variante de esa Legión Cívica fue la creación del Partido Regionalista en 1933 y también del Partido Socialista. También hay otros esbozos interesantes que hay que tratar, que es la creación de los movimientos social cristianos, por ahí, por la década del 30 también, del Partido Radical, que comienza a reunificarse aquí en Magallanes en torno a la figura de Armando Sangüesa, y todo esto comienza a echar a andar una voz, la voz, ¿no es cierto?, de la gente, la voz de las personas. Entonces se necesitaban medios tecnológicos o medios escritos que pudieran, por una parte, escritos y por otro, buscar la mejor tecnología de la época, y por decirlo así, la radiodifusión se convierte en el Internet actual. En la década del 30, la radiodifusión, la radiotransmisión, ¿no es cierto?, es el Internet de hoy. Y ahí es donde aparecen algunos personajes como don Emilio Turina Blasina, quien es el creador de la radio Austral en 1932, que fue muy importante en Magallanes, Austral. Después fue comprada la radio Austral en 1967 por la Radio Minería. Ya. Había hasta el cascarón, el edificio gigante ahí en la calle José Nogueira. Y en paralelo surge la radio La Voz del Sur. Fíjate lo que te digo. La Voz del Sur, que es una radio emblemática que desde 1933 hasta 1973, pues fue una radio políticamente muy comprometida, estuvo en el dial magallánico, y en eso aparece un hombre, un ciudadano, un hombre que le gustaba mucho la tecnología, te insisto, la tecnología de la época, y él estaba obsesionado con la posibilidad de crear un transmisor. Ese hombre se llama radio. Un transmisor de radio. Entonces, fíjate lo que te voy a decir. Ahí aparece un personaje llamado Julio Femenías. Él se demoró una barbaridad, porque le llamaba la atención esto de que había escuchado estos programas de la BBC de Londres y había tenido acceso también a este programa de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, sí, ya, que causó el pánico en Nueva York el año 38, y que la gente salió a las calles imaginando que venían los extraterrestres y que se llevaban la gente y todo. Entonces dijo, esto es especial, este es el momento como para que uno pueda crear acá en el Austro, en la Patagonia, ¿no es cierto?, tengamos esta posibilidad. Si yo consigo crear un transmisor, a lo mejor podemos tener una radio que pueda transmitir a largas distancias y por más tiempo. Bueno, ese sueño finalmente cuaja y se convierte en realidad el 29 de junio de 1940. Y ahí es cuando comienza, también de forma muy precaria, muy experimental,
Radio Polar. ¿Ya? Con un transmisor hecho ahí por una persona que estaba, como era Femenías, con este bichito, ¿no? Uh-huh. Julio Femenías en 1940. Esos son un poco más, un poco menos, los inicios de la radiotelefonía en Magallanes. Y Radio Polar también es importante porque paralelo a la Radio Polar surge Radio Militar Austral, de la que hemos hablado. En el año 1941, unos poquitos meses después, quien era teniente coronel en ese entonces, Ramón Cañas Montalva, y la gente del ejército, juntos se crea la Región Militar Austral por una iniciativa de Cañas Montalva. Entonces él dice, bueno, acá tenemos que comunicar todo lo que pasa en el austro, ¿ya? Y para ello, ellos estaban pensando el territorio antártico chileno, estaban pensando también de que era necesario elevar el nivel educativo y cultural de la gente. Y la Radio Militar Austral dice, bueno, vamos a empezar, a diferencia de las otras radios, vamos a crear música folclórica, programas de música folclórica, vamos a crear torneos de declamación, vamos a invitar a los escolares, a sus profesores, para que vengan acá al anfiteatro para poder declamar, recitar, grupos folclóricos. Y ahí es donde se inicia, fíjate, adelantándose un poquito nomás a lo que estaba pasando en Radio Polar, que era también un sueño de Polar y de Femenías, el radioteatro. Hemos hablado tantas veces del radioteatro ahí mismo en Polar. Más o menos ese es el contexto histórico en que surge la radiotelefonía en Magallanes, las 5 primeras acá en Punta Arenas, de las cuales Polar es, en estricto rigor, la número 4 dentro de este proceso histórico, pero a lo largo de estos 80 años, Polar se ha convertido con el tiempo en la decana, ¿no es cierto?, por una gran cantidad de diferencia de años con respecto a las otras radioemisoras que surgieron a lo largo de la historia de la radiotelefonía regional. Desde esta pintura que haces, imaginativa, que la gente se empieza a imaginar cómo era ese Punta Arenas de hace 80 años, finalmente Polar es la única que logra subsistir todo este tiempo hasta el día de hoy. ¿Las otras que nacen en ese tiempo ya no existen, Víctor? No, ninguna. Dijimos al comienzo que Radio Magallanes, esta iniciativa de este comerciante español, Ramón Verde, fue una radio experimental que tuvo durante sucesivos periodos de tiempo, pero que muere o fenece o desaparece del dial a comienzo de la década del 40, ¿ya? Luego la radio Austral se mantuvo como Austral hasta 1967, verano de ese año, cuando es comprada de Santiago por Radio Minería. Todos sabemos lo que significó Radio Minería acá en Magallanes. Todavía se mantiene el edificio ahí en calle José Nogueira, intacto, incólume. Falta una placa ahí recordatoria para que ponga énfasis en ese lugar, Radio Minería, pero que también desaparece, como pasó con la Radio Minería en Santiago en la década del 90, comienzos de la década del 90, que se caracteriza también por la desaparición de muchos medios de comunicación en Chile. Sí. Hemos escrito, hemos hablado sobre esto. Desaparecen medios televisivos, de radio, y también muchos medios escritos, revistas principalmente políticas y culturales satíricas de la época. Acordémonos, desaparece revista APSI, revista Cauce, Análisis, revista Hoy, la década del 90, desapareció muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, Minería se circunscribe en esa gran derrota que tuvieron los medios de comunicación durante la década del 90, donde, sujeto a esta nueva ley de medios de los 90, bueno, lamentablemente Minería no pudo seguir en el aire. Y lo siguen después en términos no solamente radiales, Víctor. A propósito de eso, con los años termina por descabezarse La Época y La Nación.
Y el Fortín Mapocho. Y el Fortín Mapocho. Otro diario emblemático, icónico de aquel entonces. ¿Ya? Así es, así es. Entonces, bueno, desaparece la Radio Minería y nos queda la radio La Voz del Sur, que a diferencia de las otras radios, hay un personaje que aparece en La Voz del Sur, Antonio Benedicto. Ya. Él trae una innovación para todo lo que es la radiotelefonía acá en Magallanes. Y esta innovación consiste en aplicar el llamado libreto radial. Benedicto detestaba la improvisación. ¿Ya? Entonces, si tú quieres tener un programa de radio, todo hay que escribirlo primero. Sí, pues. Todo tiene que estar libreteado, minuto a minuto. Todo tiene que estar libreteado. Y los libretos radiales eran unas pequeñas figuras de cartulina que tú te tienes que acordar, pequeñas cartulinas chiquititas, en las cuales, ¿no es cierto?, se escribía abajo qué es lo que era una cuña, cuándo iba la intervención del radiocontrolador, cuándo íbamos a comerciales. Estaba todo prácticamente pauteado, como decimos en los medios, ¿no es cierto? Ni hablar cuando tú hacías un radioteatro. Una cosa era la representación que hacías de ese radioteatro. Para eso las antiguas radioemisoras tenían su hall, su salón. Radio Minería todavía lo tiene. Para aquellos que nos están viendo, Minería todavía ahí en Nogueira tiene su hall al interior de la radio, que era un anfiteatro, mejor dicho, y ahí se grababan los programas, ¿ya? Pero lo que tú escuchabas, por ejemplo, el Adiós al Séptimo de Línea, no era que ellos estaban en vivo haciéndolo, sino que se grababa y después el radiocontrolador lo editaba con un equipo de gente especializado, y finalmente los días sábado y los días domingo, a través de este poderoso libreto radial que da estipulado, ¿no es cierto?, el domingo a las 15 horas se presenta el Adiós al Séptimo de Línea de Jorge Nostroza con los actores y actrices siguientes, y se escuchaba la voz de fondo. Lo mismo pasó acá en Magallanes con los primeros capítulos de El Siniestro Doctor Mortis, por ejemplo. Claro, que tiene origen acá también, pues claro. Que tiene el origen acá, por eso que yo decía, la Radio Militar Austral origina el radioteatro en Chile, y de acá Juan Marino Cabello, que es el creador del Siniestro Doctor Mortis, después pasa a las radios de la capital, estuvo en Radio Minería, estuvo principalmente en otra radio muy importante en esto, que radiocontroladores, locutores de larga data estuvieron ahí, Radio Portales, por ejemplo, ahí estuvo Raúl Matas, Radio Cooperativa Vitalicia allá en Valparaíso, Raúl Matas, por ejemplo. Y él está allá en Radio Portales, y de Portales salta a la televisión y también al cómic. En eso se convierte el Siniestro Doctor Mortis. Pero hay algo que caracterizó siempre a la Radio Polar y que la diferenció de otras radios acá en Magallanes. ¿Qué es lo que hizo distinto? Porque si tenemos 4 o 5 radioemisoras en el dial, en algo nos tenemos que diferenciar de las otras, ¿verdad? Es bueno recordar, Radio Polar se caracterizó siempre por ser tal vez la primera en la Patagonia que popularizó lo que son las llamadas noticias necrológicas, el llamado obituario. Imagínate, la palabra obituario también dentro del lenguaje radial, es decir, había un guión específicamente destinado a lo que es el obituario del momento. Es decir, bueno, yo me entero qué es lo que está ocurriendo, me entero en la tarde. Acuérdate, lo hemos conversado nosotros, el periódico vespertino El Magallanes, que era el diario vespertino de la época, entregaba, ¿no es cierto?, las informaciones de la tarde, por eso que era vespertino, así como el diario La Segunda de Santiago. Entonces tú tenías las noticias del día. Entonces fallece tal persona, tal vecino de Punta Arenas a la 1 de la tarde, Radio Polar emitía a las 7 de la tarde su programa, el obituario del día de hoy, y qué es lo que iba a ocurrir con el finado, ¿no es cierto?,
en las horas siguientes. ¿Dónde lo están velando? Participa el cortejo a tal parte, tal hora, tal día, y en tal fecha y en tal lugar. Y era común también que en el obituario se colocara, tales personas, tales familias son las que participan en el cortejo, y por lo tanto los esperamos en tal lugar, para que desde ese lugar acompañen el féretro hacia el Camposanto. Eso era algo característico. La importancia fundamental, Víctor, en la creación de las culturas, de la identidad, de las costumbres de una población, ¿eh? Bueno, y algo muy característico de Magallanes todavía, que me llama la atención, que nunca se ha profundizado los historiadores, los antropólogos, sociólogos, esto de acompañar al finado, al féretro, a su última morada, pues, que es el cementerio. Son muy pocas las ciudades, muy pocos los pueblos. Yo te aseguro que no hay ninguna capital regional hoy día en Chile en donde tú acompañes a persona que muere desde la iglesia o desde su casa, ¿no es cierto?, del velatorio, y salgan una cantidad importantísima de gente o de familiares simplemente acompañando a la persona que fallece, y vayan, interrumpan todo lo que es el fallecimiento con este fallecimiento de esta persona, interrumpan todo lo que es el tránsito, haya un respeto ciudadano, ¿ya? Hasta contra el tránsito, en algunas calles. El corte de tránsito. En Santiago o en otros lugares todavía se hace eso cuando muere un personaje que es muy importante, una autoridad, por ejemplo. Ya muere Pablo Neruda. Ahí sí, claro. ¿Ah? Claro, ahí sí. Ya muere un presidente de la República, claro que sí. Por ejemplo, cuando muere Pedro Aguirre Cerda en 1941 fue un funeral multitudinario de todo el país. En todas partes se hicieron actos simbólicos donde se suponía que se llevaba al presidente en la urna. Habían réplicas de lo que se estaba haciendo en Santiago y se iba al cementerio. Eso pasó también acá en Magallanes, acompañar los restos de un presidente tan querido como Pedro Aguirre Cerda. Pero es distinto cuando muere fulano sutano, ya un personaje simple, común y corriente, y bueno, a lo mejor es un personaje muy querido por el pueblo, o es simplemente un familiar que tiene mucha cantidad de familia, y bueno, y lo acompaña toda la familia, y interrumpe todo el tránsito. Eso se ve solamente todavía acá en la ciudad de Punta Arenas. Víctor Hernández, un recorrido para contextualizar, para colocar un pincelazo de qué pasaba en 1940, antes y después y durante. Oye, impresionante. Sí, Mauro, Víctor, dime. La última. Lo que caracterizó a Radio Polar hasta el día de hoy son sus mensajes para el campo. Mensajes para el campo, absolutamente. Para el campo, el mar y la ciudad. Exactamente. No habría existido tal vez el libro Fuego en la sombra de nuestro querido y recordado Juan Miranda Vargas si no hubiera existido este proyecto Mensajes para el Campo, que curiosamente también lo escuchaba la gente en las plataformas petroleras, por ejemplo, ya en la década del 70. Radio Polar fue la compañía para la gente que estaba en el campo, para la gente que estaba trabajando en las estancias, en la ENAP, en los campamentos de ENAP. Así es. Un locutor importantísimo en esto fue José Fernández también. José Fernández, que hizo dupla durante muchísimos años ahí con Juan Miranda en la Radio Polar. Marcó una época, una generación completa de los años 70 y 80, amigo mío, y lo recordamos esta mañana. Así es, y lo vamos a recordar al mediodía. Vamos a tener la oración por Magallanes en la versión de La Voz de Juan Miranda a las 12 para que la gente esté atenta. Víctor, querido Víctor, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por acompañarnos un ratito esta mañana para contarle a la gente lo que sucedía y lo que ha sucedido en todos estos años. Historia pura que vamos a seguir revisando con Miguel Palma en un ratito más, con Vladimiro Mimisa, etcétera, con muchos invitados y con audios históricos de programas y voces importantísimas y fundamentales en la historia de Polar. Mi querido Víctor, un abrazo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Que estés muy bien. Chao. Víctor Hernández conversando con nosotros a esta hora. Vamos con más saludos. Pausa y seguimos.
Hoy, con motivo de cumplir 80 años Radio Polar, quiero hacer llegar un afectuoso saludo a todos los que ahí laboran y especialmente a René Venega, el cual siempre ha tenido las puertas abiertas a la comunidad y tener programas realmente de muy buen nivel. No se podría mantener en los primeros lugares si no supiera una radio innovar, el mantenerse siempre en contacto con la comunidad magallánica, lo cual le da un sello muy especial y tiene el afecto en el corazón de todos los magallánicos. Una vez más quiero felicitarlo por ser realmente la radio de la región. Un gran abrazo y espero seguir participando, obviamente, en el programa Análisis Regional. Un afectuoso abrazo para todos ustedes. Una radio que es la pionera, la radiotelefonía regional, que se mantiene al aire ya por 80 años. Y sin embargo, esa carga de años sobre sus espaldas y sobre sus emisiones han permitido también que haya sido una pionera. A inicios del siglo XXI, de la década del 2000, Polar decidió empezar una aventura. Esa aventura era transmitir sus ondas por internet. Y así como los magallánicos y los chilenos podíamos escuchar a la Polar en París, en Londres, en Nueva York, en La Paz, en Buenos Aires, donde estuviéramos a través del internet. Un abrazo muy grande a quienes hacen posible la Polar del siglo XXI. La Polar que este año 2020 cumple 80 años. Gracias por lo que hacen, gracias por lo que son, gracias porque nos informan y gracias por lo que nos sirven. Un abrazo muy grande y que sea un gran día este año, este día de los 80 años. Desde este Mirador de los Sueños queremos hacer llegar un muy afectuoso saludo a la Radio Polar y sus 80 años de servicio a la comunidad. Y lo quisimos hacer desde acá porque aquí, en este mirador, se recuerda a figuras insignes de la radio regional, como no acordarse de un Cocho Cárcamo, como no acordarse de un Pirulo Oyarzo, como no recordar la voz inconfundible de Fernando Ferrer, como no recordar a Daniel Ruiz, como no recordar a Juan Miranda, que marcaron la historia de la Radio Polar y que la Radio Polar ha acompañado la historia magallánica. Por eso, en estos 80 años, celebrar con ellos su compañía, su presencia, su compromiso, y decirles que desde este mirador de los sueños, de los soñadores, también creemos que el sueño es posible, que una sociedad mejor es posible, que un país es posible, mucho mejor que el que tenemos. Felicidades Radio Polar por los 80 años.